Buenos días a todos, mi nombre es Adriana Cordón y tengo el honor de servir como coordinadora de proyectos en la Cámara de Industria de Guatemala, entre los cuales destaca Guate Íntegra, un proyecto comprometido con la promoción de la integridad y la transparencia en empresas y en el sector público a través de programas educativos y certificaciones contra la corrupción. Es un verdadero privilegio darles la más cordial bienvenida a este evento tan significativo, donde vamos a profundizar en temas críticos relacionados con el cumplimiento corporativo y el comercio internacional. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de dos expertos que han dedicado sus carreras en fomentar la integridad y la eficiencia en sus respectivas áreas de especialización. En primer lugar, me complace presentarles a Karen Girón. Karen es magíster en cumplimiento corporativo, ética y valores por prestigiosas instituciones como IACA en Austria, la Universidad del Valle de Guatemala y la Universidad del Istmo. Además, cuenta con un posgrado en Compliance de Adden George Washington University y es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con más de 10 años de experiencia, Karen ha hecho una contribución significativa en el sector privado y en organizaciones sin fines de lucro, sobresaliendo en el análisis de riesgos, de la prevención, la remediación y el diseño de programas de cumplimiento, así como la capacitación en áreas clave como anticorrupción, antilavado, protección de datos y seguridad. Seguidamente, es un placer presentarles a Isaí Granados, un profesional con 20 años de experiencia en comercio internacional y logística. Es especialista en Trade Compliance y prevención de lavado de dinero. Isaí ha liderado la creación de soluciones y estrategias innovadoras para el abastecimiento de empresas importadoras en Guatemala. Como fundador de CCI B2B Compliance, ha acumulado una vasta experiencia en cumplimiento normativo en el ámbito de comercio internacional, destacándose por su participación en talleres sobre lavado de dinero, comercio exterior y cadenas de suministro. Antes de ceder la palabra a Isaí para que podamos iniciar con este webinar, me gustaría recordarles que si tienen alguna pregunta durante la sesión, pueden enviarlas a través del chat. Al final del webinar, vamos a dedicar tiempo para abordar sus inquietudes. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Isaí para que podamos iniciar con este webinar. Ariane, buenos días, muchas gracias por el espacio. Bienvenidos todos. Quiero agradecer primeramente a Cámara de Industria y a sus programas de Guate Íntegra y la gremial logística por darnos el espacio a Karen y a mi persona para compartir este interesante tema con todos ustedes. Me gustaría, antes de iniciar a platicar, mostrarles en pantalla una pequeña pregunta. Pueden ingresar a menti.com. Como todos saben, pues el tema está enfocado a la cadena, a la debida diligencia en la cadena de suministro, y me gustaría saber para ustedes, en una palabra, ¿qué es la cadena de suministro? Pueden ingresar a menti.com, ahí estaba el código QR y el código de acceso para la pregunta es el 8260-1217. Nos encantaría poder leerlos y saber ¿qué es para ustedes, en una palabra, lo que significa la cadena de suministro? Por ahí nos gustaría iniciar. Los vamos a leer. Pueden ingresar, por favor.
Ok, estamos viendo ya las primeras respuestas. Creo que ya tenemos algunas respuestas, Isaí. Nos comentan por acá, abastecimiento, proveedores, aliados. Muy buena palabra, producción, información. Y siguen llegando las respuestas, estrategia, optimización. ¿Cómo lo ves? Súper, súper. La verdad es que son respuestas muy, muy, muy interesantes. Recordemos que no hay respuestas incorrectas, solo hay respuestas enriquecedoras y cada una de ellas nos ayuda pues a ampliar nuestra perspectiva de lo que puede hacer en este caso concreto la cadena de suministro. Nos gustaría en una siguiente pregunta, que es la que está a continuación, también conocer en cuál de los eslabones de la cadena de suministro ustedes se desenvuelven. Recordemos que pues, son varios y entiendo que hay bastantes personas acá conectadas y nos gustaría pues conocer si están en logística, si están en el departamento de compras, en distribución, incluso en consumo, no sé, ustedes me dicen por dónde, desde dónde nos leen, nos están viendo. Ah, Por acá compliance, muy tenemos ya interesante. varias, compliance, auditoría, abastecimiento, financiamiento, operaciones, importaciones, suministro, innovación y logística. Creo que tenemos varias áreas, varias de compliance. Si te das cuenta, las palabras que más se resaltan son los que están hoy con nosotros. Buenísimo, muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Y platicando, vamos a iniciar con unos conceptos básicos, ¿sí? Vamos a empezar definiendo muy, muy a la brevedad qué es la cadena de suministros. Yo creo que es correcto decir que la cadena de suministro eh, crea acciones, conexiones en distintos niveles de producción, ¿sí? Estos son actividades necesarias para que un producto pase de ser materia prima, como pueden ser manzanas, como pueden ser baterías de litio, como pueden ser una pantalla, a un producto final al que todos tenemos acceso. ¿Sí? Su final objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores de la mejor manera posible. Para ello, pues tenemos que tener en cuenta tiempos, costos, manejos de inventarios eficientes y demás. Nos gusta decir también que la cadena de suministro, pues es básica, bueno, todos estamos involucrados en ella, desde los que estamos aquí presentes, hasta los que no estamos, todos en algún momento consumimos productos y por ello somos parte de la misma. Respecto a lo que pudiésemos hablar de la cadena de suministros, es importante determinar que la eficiencia y la calidad y los costos de los productos eh, son a donde al final repercute la misma. Es decir, una cadena de suministros una cadena de suministro óptima, perdón, al final va a repercutir en un producto de calidad a un costo justo para el consumidor. Aquí podemos ver una breve imagen respecto a lo que es la materia prima, cómo pasa de materia al productor, quien es quien la transforma, luego al transporte logístico que lo lleva a un centro de distribución, comúnmente conocido como almacén. Este centro de distribución pues usa transporte local, un transporte pues ya individualizado para colocarlos en los puntos de venta, ya sea mayorista o minorista, y al final llega a nuestras manos. Eso es, en resumen, en una imagen, lo que podemos decir de la cadena de suministro. Podemos eh, ver, ¿sí? En esta imagen anterior podemos observar tres elementos básicos. El suministro, que es la obtención de la materia prima, es decir, el proveedor que maquila, cosecha o crea una materia prima. Podemos hablar de manzanas, podemos hablar de manzanas que se empacan, que se cosechan, perdón, para su posterior empaque. Podemos hablar de un rollo de tela de lona para maquilarlo y convertirlo en jeans o en una chaqueta, o podemos hablar también de baterías de litio. Se extrae el litio, se convierte en batería y posteriormente se ensambla. Ya en las fábricas, como podemos ver acá abajo, el segundo punto es la fabricación o transformación del producto. ¿Sí? Todo llega a una fábrica donde se condensa, se ensambla, se transforma o se reempaca. Y al final podemos hablar de la distribución, es decir, la entrega. Yo creo que muchos por los que vi en las respuestas están relacionados con el tema de logística. Entonces, podemos ver que el último eslabón es el que la entrega y distribución, ya sea a puntos mayoristas o minoristas, es un punto muy importante, al igual que los dos anteriores, porque nos permite
minimizar tiempos y eso se traduce en la minimización de costos. Aquí podemos ver un caso práctico y me van a disculpar la imagen si alguno de ustedes pues no usa dispositivos de Apple, sino que usan Samsung, pero fue la primera imagen que encontramos y además la cadena de suministro de Apple es muy, muy, muy famosa porque es muy eficiente, es bastante compleja porque porque inicia desde un desarrollo de diseño en Estados Unidos e involucra a proveedores, maquiladores y fabricantes de todo el mundo. Por ejemplo, los chips, algunos de los chips que se utilizaban antes para la manufactura de los teléfonos, se importaban a China desde Austria. Las pantallas, incluso, es tan compleja la cadena de suministro de Apple que involucra incluso competidores directos como lo son LG y Samsung para la fabricación de sus pantallas, para el ensamblaje de las pantallas, pero no porque Samsung y LG los fabrican. Y también podemos ver que las baterías de litio, el litio se extrae, hay minas en Chile, por ejemplo, que desde Chile viajan hasta China para poder manufacturar las baterías y posteriormente ensamblarlas dentro de la fábrica de ensamblaje, valga la redundancia, en China para su posterior envío a los centros de distribución que se encargan de luego enviar a cada uno de los países los teléfonos con su respectiva especificación, porque recordemos que no todos los teléfonos llevan las mismas especificaciones. Por ejemplo, en Guatemala los teléfonos aún tienen ranura para SIM. En Estados Unidos y algunos países de Europa no lo tienen. Entonces, aún en medio de toda esa distribución de Apple, que es un poco compleja, pero muy eficiente, podemos ver que su cadena de suministro funciona a la perfección. Podemos decir, aquí como en esta última diapositiva que voy a estar compartiendo con ustedes, el reto de la cadena de suministro es permitir acciones que creen conexiones necesarias con distintas personas y empresas. La cadena de suministro implica que cada uno de nosotros tenga relaciones con personas o con empresas para poder subsistir. Si una empresa desea mover mercancía y demás, es necesario crear conexiones para poder, eh, para poder laborar y poder abastecer a un mercado tan exigente como es el actual. Esto definitivamente, esto definitivamente determina muchas cosas. Por ejemplo, podemos decir que la cadena de suministro comienza con los proveedores de los proveedores y termina con los clientes de los clientes. Es un círculo de conexiones que nos permite avanzar para poder abastecer el mercado. Y como esas relaciones que les comentaba son complejas, son complejas, son con personas y con empresas, es muy, muy necesario crear relaciones fuertes, relaciones de confianza, y uno de los retos que podemos ver acá es la debida diligencia, es crear esa confianza para que nosotros podamos trabajar con empresas que nos garanticen el servicio en tiempo, que nos garanticen el servicio el óptimo y que nos garanticen el servicio o abastecimiento de manera responsable. Respecto a eso, Karen nos va a comentar un poco más sobre los riesgos que se pueden medir y que se pueden ver en la cadena de suministro a través de debidas diligencias. Karen, yo te cedo la palabra. Muchas gracias, Isaí. Creo que lo que mencionabas es sumamente importante y tal vez aquí para darle contexto a la audiencia que nos acompaña, ¿por qué es importante? Porque bueno, en nuestra organización, en nuestra empresa, pues nosotros tenemos cierto control y supervisión sobre lo que se está ejecutando. Entonces yo tengo un monitoreo muy, muy presente cada día en cada una de las acciones que se realizan dentro de mi organización. El reto viene cuando yo también hago uso de proveedores, como bien mencionaba Isaí, dentro de mi cadena de suministro y que esto de por sí siempre lo vamos a hacer, no lo vamos a dejar de lado. Por ello es tan importante que podamos hablar de los aspectos relacionados a la debida diligencia y acá nuevamente les voy a pedir su apoyo. Yo sé que pues algunos están ahí trabajando, están ahí manejando
o van todavía en el tráfico, que en Guatemala pues estamos sufriendo. Vi que por ahí alguien está conectado desde Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Pero si les es posible, nuevamente ingresar al Mentimeter, porque tenemos una última pregunta para ustedes. Ya ustedes nos habían hablado de en qué eslabón están. Sí, sumamente importante para nosotros, pero acá quisiéramos preguntarles a cada uno de ustedes qué, o mejor dicho, cuál es la importancia de la debida diligencia para ustedes. Entonces, acá están ya apareciendo las palabras, vamos viendo en pantalla cómo algunas se resaltan más, y vemos, por ejemplo, que nos dicen prontitud, cumplimiento, conocimiento. ¿Qué otras palabras ves ahí, por ahí, que se resaltan? Podemos ver calidad, conocimiento, confiabilidad, muy importante, seguridad, tiempos de entrega. Alguien nos Me escribió en el gusta. chat prevención también, muy bien, muy buena respuesta. Me gusta alguien que Cumplimiento, colocó minimizar el riesgo. Me gusta esa, me gusta mucho, me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Creo que por el chat también hay otras respuestas, Isaí. Si me ayudas ahí, te voy a agradecer. claro, aquí ¿Tenemos alguna podemos otra ver respuesta? eh, prevención, identificación, minimización Muy de bien, costos. muy bien, muy bien. Nos están dando ahí varias. Y muy bien, eso definitivamente es parte del elemento que es la debida diligencia. Entonces, para dar contexto de las estrategias, es importante primero conocer qué es la debida diligencia. Yo sé que muchos de los que están conectados por acá pueden tener un concepto de ella, sabemos, aquí como bien decía Isaí al inicio, no hay respuestas incorrectas, sino respuestas enriquecedoras. Y nosotros hoy queremos enriquecer ese vocabulario y esos términos que ustedes tienen mediante lo que traemos. Y parte de lo que traemos es entender que la debida diligencia, no sé si por ahí creo que alguien está, Isaí, si puedes dejar de compartir. Yo voy a compartir, no te preocupes. Gracias, gracias. Creo que se fue la pantalla por un momento. Disculpen ustedes, temas tecnológicos que a veces pasan en los webinars. Ahora sí la ven nuevamente. ¿La pueden ver, Isaí, si me confirmas? Sí se ve. Sí se ve. Gracias, excelente. Bueno, entonces, la debida diligencia a los proveedores, pues es un proceso mediante nosotros, o mediante el cual, es también una actividad que nosotros realizamos para verificar la información. Y aquí puse una palabra que a veces no mucho les gusta, pero también para verificar la reputación de las empresas. Aquí sí es muy importante el dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros tengamos proveedores que estén en cumplimiento, que guarden los estándares que se nos requieren para nosotros realmente generar confianza a esos consumidores que tenemos a lo largo del mundo, en nuestro país, como sea. Lo que nosotros necesitamos es asegurar a ese consumidor que nosotros estamos tratando como empresa con proveedores confiables y seguros que nos van a ayudar no solo a minimizar el riesgo a futuro, sino a realmente a crear una reputación sólida en nuestra empresa, algo que nos permita crecer, un nombre que realmente se posicione aún más en el mercado, pero más allá de eso, vamos a aportar a esos temas de sostenibilidad que hoy por hoy están siendo demandados, no solo internacionalmente, sino también por la sociedad guatemalteca. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de la debida diligencia? Y esta es la parte importante. Es un proceso continuo, no es un proceso que hice hoy y en 8 años lo vuelvo a revisar. No, es un proceso continuo, tiene que ser algo periódico, algo dinámico y evolutivo a la vez, porque no podemos hacer una debida diligencia como la hacíamos en el pasado, en donde solo verificábamos que la persona o la empresa no estuviera implicada en temas de corrupción. Hoy por hoy tenemos que encontrar o saber que hay otros elementos claves dentro de la debida diligencia que nos pueden ayudar a identificar y realmente evaluar, prevenir e informar para que así tomemos decisiones estratégicas informadas, para que así nosotros utilicemos de forma integral esta información y tomemos las mejores decisiones. Realmente para tomar decisiones necesitamos información y esa información, ese soporte nos lo puede dar la debida diligencia. Y por eso es que nosotros dentro de la firma decimos que es un elemento innovador y estratégico que nos permite respaldar esa conducta empresarial responsable que hoy por hoy se demanda y que es denominada internacionalmente como el SER. ¿Qué es el SER? ¿SER qué es a nivel internacional? Pues
La conducta empresarial responsable lo que se refiere es que independientemente de nuestra forma jurídica, que seamos una SA, una responsabilidad limitada, una pyme, un pequeño empresario, nosotros tenemos que tener dentro de nuestra empresa, organización, aunque nuestro tamaño sea pequeño, nuestro sector sea el farmacéutico, el otro en el industrial, no importa la estructura de la propiedad, yo tengo que tener dentro de mi empresa siempre, siempre abordar esta conducta empresarial responsable que contribuya al desarrollo sostenible en el lugar donde yo opero. Y esa forma de poder contribuir es documentándonos dentro de la organización cómo es que nosotros ejecutamos no solo nuestros procesos internos, sino cómo evaluamos con quién estamos tratando. Isaí mencionaba que la cadena de suministro pues implica varios elementos, varias acciones, ¿verdad? Hay una serie de fases y procesos que nosotros vamos a estar evaluando. Y esas fases y procesos van a implicar relaciones nuevas, conexiones diferentes en diferentes países y lugares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener presente? Que lo que nosotros hacemos con la debida diligencia es apoyarnos para que esa conducta empresarial responsable realmente se involucre dentro de nuestras políticas y el sistema de gestión que tenemos y así podamos identificar nuestros riesgos, evaluar qué impactos negativos pueden producir en nuestra organización al no considerar algún aspecto, también pues prevenir, detenernos en seguir laborando, o mejor dicho, tener una relación comercial con algún proveedor y también mitigar, porque también debemos de decir que no siempre todos los procesos van a ser perfectos. Hay oportunidades, y lo puedo decir porque he trabajado en esto durante mucho tiempo y en varias entidades, en una multinacional muy grande, les puedo decir que había momentos en los cuales nosotros identificábamos un riesgo, establecíamos un proceso y luego nos dábamos cuenta que no era el adecuado. Entonces había que remediar, había que prevenir nuevamente, había que detenernos a veces para poder evaluar si el proceso era correcto o no. Hacer un seguimiento y si no, hacer mejoras a los procesos para que así los resultados que nosotros realmente esperamos se puedan obtener. Informemos adecuadamente siempre a nuestros liderazgos sobre esto. Es importantísimo que nosotros podamos tener en mente que la información que nosotros brindamos con la debida diligencia es información valiosa para la toma de decisiones, valiosa para la continuidad de nuestras operaciones. Y por ello es que es uno de los elementos estratégicos más importantes de cualquier programa, no solo de cumplimiento, sino de las empresas per se. Entonces, ¿qué elementos claves podemos hablar en la debida diligencia? Bueno, es preventiva. Sabemos que la hacemos o queremos ejecutarla antes de que se dé la contratación de un proveedor. Si usted hoy por hoy pues no tiene implementado este proceso, pues no sería preventiva, sería un tema de remediación ya al implementarla, pero ahí va avanzando en el elemento que es importante para su organización. Implica varios procesos, varios objetivos. Esto, como les decía, está muy enlazado con la toma de decisiones porque tiene un enfoque integral, un enfoque muy integrado de toda la operación. Y es importante que podamos entender que la debida diligencia debe documentarse de tal forma que podamos entregar ese informe para esas tomas de decisiones estratégicas y que así podamos realmente dar visual de cuál es el riesgo, qué análisis interno efectuamos y cómo es que se ha efectuado, que es basado o proporcional al riesgo. La dinámica, pues definitivamente tiene que existir un ciclo de evaluación establecido en sus empresas. Por ejemplo, yo les diría que hay que tener una segmentación, que más adelante vamos a hablar de eso, categorizando los riesgos de cada proveedor para que así nosotros podamos tener un análisis bien objetivo sobre la periodicidad y el ciclo de evaluación de cada de las empresas que están involucradas con nosotros. Y también atendiendo a la empresa, a las circunstancias de cada organización, porque no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, operemos en el ramo farmacéutico a que operemos, por ejemplo, en el ramo azucarero. O sea, son diferentes enfoques, diferentes estrategias que cada uno de ustedes, estoy segura, en el día a día analizarán de acuerdo a los riesgos que se han presentado, que hoy por hoy les puedo decir que los riesgos se presentan muchas veces de las maneras que no esperamos y si no, para ello recordemos el COVID, que nos vino a mover un poquito la silla a todos y ver que teníamos que tener un poquito más
de visión para el tema de riesgos. Tiene que estar pues considerando la normativa local, pero también la internacional, especialmente si ustedes tienen la visión o están exportando, más que ustedes están en logística, exportación, importación. Tenemos que tener muy en claro que hay normativa internacional que hoy por hoy está exigiendo que se cumpla una debida diligencia en la cadena de suministro para que así se demuestre el compromiso que se tiene hacia ello y entre las partes que operan en la cadena de suministro, y que además pues exista una comunicación bastante continua y efectiva entre los proveedores. Por ello es importante que ustedes, independientemente en el eslabón que ustedes se encuentren hoy por hoy en la cadena de suministro, la comunicación sea efectiva, puedan tener esa información clara y precisa para que así fortalezcan las relaciones, pero que también todos estamos claros de cómo estamos operando. Porque hoy por hoy lo que hace un proveedor de nosotros puede impactarnos no solo reputacionalmente, sino también legalmente. Así que por ello es sumamente importante que lo consideremos. Y por ello les mencionaba las referencias internacionales, porque si ustedes hoy evalúan, tenemos muchísima legislación en el tema de vía de diligencia de cadena de suministro. Tal vez a nivel de Centroamérica todavía estamos un poco rezagados, pero creo que vamos a ir avanzando conforme vayamos replicando los modelos internacionales que están implementando exigencias para muchas de las importaciones y exportaciones a nivel mundial, especialmente con pues esta ley alemana que acaba de, pues este año recién, este año en enero, pues ya salió publicada, en abril ya comenzó a operar de lleno allá en Alemania, donde están hablando de que tiene que existir una debida diligencia muy fuerte, muy clara en el tema de la cadena de suministro, en donde se involucra el tema de transparencia, pero también los riesgos relacionados con derechos humanos, los daños medioambientales en sí. Lo que busca es que exista un abastecimiento responsable. Además, pues el Parlamento Europeo también en abril de 2024 estuvo por ahí ya dándole luz verde a todos los países europeos para que ya todos comiencen a implementar esta legislación y así todos podamos alinearnos a estos temas. Y bueno, la OCDE, que siempre viene, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, siempre está pues con su agenda muy al día. Les puedo decir que existe una guía específica para la debida diligencia. Nosotros vamos a estar compartiendo un resumen de esta presentación para que ustedes la puedan tener, y ahí les vamos a incluir el link para que ustedes puedan consultar esa guía que sabemos que va a ser muy útil para ustedes. Es importante que ustedes tengan presente que, por ejemplo, en Estados Unidos existe una normativa bastante amplia por estados. Entonces, hay, por ejemplo, cadena de suministro de medicamentos, hay temas en California, pero también hay temas en Florida. Entonces, hay muchas variaciones, y en América Latina, Brasil tiene una, replicándose por ahí está Colombia y varios países que ya están tomando los modelos de referencia, que incluyen no solamente los aspectos medioambientales, sino también los aspectos de derechos humanos, los aspectos de derechos laborales, también los aspectos relacionados a la FCPA y a la transparencia, así como el tema de sanciones internacionales. Así que no nos quedamos solo con esta referencia, sino también pues recordar la referencia nacional. Es imposible que ahorita podamos leer todo esto, pero sí quisiéramos mencionarles que hay referencia nacional. No es explícita en decir debida diligencia, pero sí es clara en determinar esos aspectos esenciales que ustedes deben de considerar dentro de la cadena de suministro, que va desde la seguridad del trabajo, el tránsito aduanero, los derechos laborales, la regulación de las operaciones comerciales, los temas de propiedad intelectual, de impacto ambiental, la protección al consumidor y pues bueno, definitivamente los temas de salud y seguridad ocupacional. Y no dejemos de mencionar, aunque sabemos que todavía no está vigente, pero por ahí en el Congreso se está discutiendo una ley, no sabemos si al final va a ser emitida o no la ley de competitividad, pero es importante que si le pueden dar una lectura a esos artículos relacionados con estos temas de cumplimiento regulatorio, pues sumaría muchísimo a lo que ustedes hoy por hoy conocen. Entonces, lo que promueven estas agendas. Isaí, ¿cómo ves? Creo que está ahí en el chat bastantes preguntas, no sé si me equivoco. Al momento no tenemos preguntas, Karen, solo solicitan las diapositivas y sí se les va a Perfecto, no compartir se un resumen, preocupe. pero preguntas por el momento aún no hay. Perfecto, muy bien, más bien muchas gracias. Vamos a estar, como les digo, compartiendo ese resumen para que ustedes lo tengan. Denme un momento más, ya estoy para punto por enterar las estrategias. Pues, ¿qué es lo que promueve esta legislación en general, equipo? Aspectos relacionados a la ética empresarial, a la transparencia. Esto es sumamente importante, conocer a sus proveedores. Vamos a hablarlo más adelante de cómo hacerlo.
Cuestiones relacionadas a la divulgación de la información. Es importante que los consumidores conozcan, que tengan una información clara y completa de cuáles son esos elementos que están involucrados en la creación de ese producto final que ellos consumen. Hoy por hoy, eso es sumamente importante y es determinante para la toma de decisiones de esos consumidores. Si se dan cuenta, la toma de decisiones informada requiere mucho de lo que nosotros vayamos a brindarles. Así que eso es importante. También el tema de derechos humanos y laborales, que aunque pareciera que a esta época no debería de ocurrir, todavía escuchamos temas en diferentes países en Asia, aún en Estados Unidos, relacionados al trabajo infantil, a la explotación, a la esclavitud, a temas de poca seguridad ocupacional, a la discriminación, desigualdad, inseguridad alimentaria. Son temas que hoy por hoy todavía estamos luchando como internacionalmente y les puedo decir, también localmente. También cuestiones relacionadas al medio ambiente. Estamos trabajando fuertemente con varios temas, pero todavía nos falta trabajar en otros. La mala manipulación, por ejemplo, la recolección, almacenamiento y eliminación de los residuos es un proceso que también tenemos que tener mapeado y documentado de cómo lo estamos haciendo y validar que se esté efectuando de acuerdo a los requerimientos. Tenemos que tener también un manejo adecuado de los desechos peligrosos y hay otras normas del medio ambiente que nosotros podríamos hoy mencionar, pero lo que les quiero decir es que hoy por hoy la debida diligencia no se queda únicamente en el tema de conocer al proveedor, sino y de solo saber qué hace, solo su fin comercial. No, va más allá. Queremos entender cómo está operando. Quiero saber quién es, ¿sí? Yo les puedo decir que Guateíntegra, la gremial logística y la Cámara de Industria no nos hubieran permitido estar aquí si no hubieran pues hecho una evaluación de quién era Karen Girón e Isaí Granados. Ellos querían conocernos, ellos querían entender qué hacíamos nosotros, saber a qué nos dedicamos, cómo operamos, por qué, porque es importante para poder venir y tener una claridad de qué proveedor es el que se está relacionando conmigo. Yo necesito conocerlo. Y por ello, pues vamos a hablar de esas estrategias efectivas que podemos incluir dentro de la debida diligencia como parte de ella para que así nuestra debida diligencia sea robusta, sea sólida y les permita a ustedes mapear correctamente los riesgos a los que se enfrentan. El primero, pues definitivamente, es el tener una claridad, un mapeo completo de quiénes son esos proveedores que nos brindan servicios en la cadena de suministro. Pero ojo, no hay que quedarnos con solo los proveedores directos. Hay que ir también más allá, bajar un nivel más y conocer a esos subcontratistas. Si, por ejemplo, por acá tenemos agentes de aduanas que por ahí los vi al inicio, pues yo necesito saber si usted tiene en el puerto algún tramitador o si usted está operando con una oficina allá. ¿Cómo lo opera? Necesito conocer eso, porque yo necesito saber quién es la cara de mi compañía, porque al final el agente aduanero está operando en mi nombre, si yo lo contratara, ante las autoridades aduaneras. Entonces, por eso es importante conocer quién es el proveedor, pero quién es el subcontratista que también le brinda el servicio, porque eso me va a permitir tener una visión holística de con quién estoy tratando. Y así, sí voy a poder categorizar de forma correcta a mis proveedores, hacer una evaluación de riesgo más adecuada y más asertiva por país, por sector, por industria, a qué se dedica, cuál es su fin comercial, tiene o no subcontratistas, en qué países opera. Eso me va a permitir a mí categorizar a ese proveedor y asignarle un nivel de riesgo adecuado y así voy a hacer el monitoreo continuo sobre ese proveedor. Entonces, por eso es importante. Por aquí decíamos nosotros Know the Chain, que por cierto, Know the Chain es una página web que ustedes pueden consultar. No sé, Isaí, si la puedes poner ahí en el chat, el nombre Know the Chain. Know the Chain es una página donde ustedes pueden conocer qué empresas a lo largo de la cadena de suministro, pues han venido cumpliendo con todos esos aspectos que no solo implican la transparencia, sino también los temas ambientales, los temas de abastecimiento responsable, los temas de derechos humanos, los temas de derechos laborales. Es una página web que Estados Unidos tiene abierta al público y cualquiera de nosotros podemos consultar en algún momento y que puede ser parte de la información que nosotros incluyamos dentro de nuestros informes de debida diligencia. Pero bueno, para avanzar, porque ya nos queda poquito tiempo,
es importante que conozcamos al proveedor, pero también es importante que el proveedor y su subcontratista sepa cómo yo como organización voy a trabajar. Y por eso es de vital importancia y esencial que ustedes puedan compartir bajo qué estándares sus proveedores deben de trabajar. No se vale, dirían por ahí, que solo le digamos, bueno, usted me va a dar esto y ahí quedó. No, necesitamos que ellos entiendan cuáles son sus expectativas. Y por eso es que tenemos que tener normas claras y exigibles e incorporar dentro de los contratos estos estatutos, ¿sí? Estos estándares, perdón, estos estándares para que sean vinculantes legalmente al momento de cualquier situación. Porque yo les decía al inicio de mi intervención, en mi organización yo tengo una forma de monitorear a las personas que están trabajando, pero con mi proveedor yo no puedo estar 24 horas. Eso es imposible, humanamente no lo podemos hacer. Entonces sí tenemos que recurrir a esas herramientas legales que me permitan a mí vincular a mi proveedor a cómo yo hoy por hoy trabajo. Necesito que usted trabaje con transparencia. Le voy a decir qué es la transparencia para mí. Necesito que usted respete los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Sé que son conocidos, pero vamos a recordárselos. Entonces, eso es sumamente importante, trabajar con el departamento legal para hacer contratos que permitan tener esto y también tener una cláusula en la cual, donde se refiera explícitamente que el incumplimiento de esos estándares puede dar finiquitado el mismo. Evaluación y monitoreo, pues eso también es importantísimo que ustedes lo puedan incorporar a la debida diligencia. La evaluación de cada uno de los proveedores es sumamente importante. ¿A qué me refiero? A que nosotros podamos tener visitas en sitio. Y por acá me va a decir alguien, mire, Lick, yo era que yo no puedo ir a visitar a cada proveedor, es imposible. No, tiene toda la razón. Todos estamos con trabajo y más el tráfico que se nos suma, tenemos menos tiempo. Pero sí pueden contratar firmas auditoras para que al menos visiten a esas empresas que ustedes tienen para que las instalaciones de los proveedores puedan ser monitoreadas, para que se pueda validar en sitio el cumplimiento de esos estándares. Hay entidades como AFSCA que, por ejemplo, ellos tienen categorizados a cada proveedor. Tienen categoría 1, 2 y 3 y es basado en riesgo y así van distribuyéndose cómo es que evalúan a las plantas de distribución, a las distribuidoras, a los transportistas, por mencionar algunos. Entonces, sí les digo, es importante esas visitas en sitio porque en papel todo se ve muy bonito, el papel aguanta con todos ustedes, pero las visitas en sitio les van a permitir a ustedes realmente identificar si sí se está cumpliendo con los estándares que se requieren. Y algo importante, nuevamente lo repito para aquellos que estén en el área legal o de cumplimiento, esto también incluirlo dentro del contrato, el derecho de auditoría, para que así ustedes puedan en sitio realizar esas validaciones. Y también pueden implementar los autorreportes, que eso les diría es un sistema, nosotros lo utilizamos en una organización en la que trabajaba. Nosotros teníamos un sistema en donde regularmente todos aquellos probadores pues reportaban sobre el cumplimiento de sus estándares mediante una certificación en donde nosotros íbamos validando cada uno de los elementos y eso pues era para nosotros sumamente esencial y parte de los documentos de la debida diligencia. Trazabilidad y transparencia, pues miren ustedes, yo les puedo decir acá que este es un elemento también muy importante, no podemos dejar de mencionarlo porque podemos hablar de que investigamos a los proveedores, que hacemos visitas en sitio, pero también es importante, perdonen aquí que se me fue, que nosotros podamos tener muy claro la trazabilidad y la transparencia, pero ¿cómo hacerlo? Hay que implementar sistemas blockchain, algo que nos permita rastrear el origen, cómo va el movimiento de la cadena de suministro y que esto sea compartido entre de los que estamos dentro de la cadena para que así realmente podamos informar adecuadamente dentro de las auditorías sobre cualquier incidencia. Porque oportunidades van a haber momentos en los cuales vamos a identificar que algo no resultó como nosotros esperábamos. Entonces, esa documentación, esa forma de que nosotros con los proveedores podamos compartir la información, nos permite a ambos aprender del error, rectificar y crecer en conjunto. Al final, esto es así, la vida es así, todos cometemos errores, imagínense más dentro del día a día en el que estamos todos corriendo con plazos de entrega, pero por eso necesitamos también implementar una cadena que sea innovadora, pero también que sea práctica para nosotros poder revisar.
Entonces, es parte de lo que nosotros sugerimos hoy y que debe de complementar la debida diligencia. La debida diligencia también acá, nosotros hablamos mucho en la cadena de suministro de acciones colectivas. Algo que tal vez van a escuchar es el de la capacitación, que dicen, ay, capacitan a sus proveedores. Nosotros no lo llamamos capacitación únicamente, hablamos de acciones colectivas. ¿Por qué se dice acciones colectivas? Porque lo que nosotros buscamos es que ellos entiendan nuestra forma de operar, pero también cuál es la expectativa que nosotros tenemos, no solo porque a nosotros nos gusta, sino porque hay normativas que debemos de cumplir. Pero la acción colectiva significa que nosotros vamos a ser promotores de ese cumplimiento, vamos a ser un modelo a seguir para que nuestros proveedores también se conviertan en embajadores de ese cumplimiento, para que ellos sepan que es parte de una estrategia que les beneficia y que al final se vuelve un incentivo para ellos. Y no hablo de incentivos monetarios, porque tal vez por acá me van a decir, ay, mire, Lick, pero viera que yo no le puedo andar dando dinero. No, 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 créame que no le voy a decir eso. Incentivos de cumplimiento puede llegar a ser la buena forma que trabajamos, una estrategia de marketing en donde todos sepan cómo es mi cadena de suministro y cómo eso puede volverse un conoce con quién trabajamos. Oiga, no sabía que nosotros tenemos a proveedores que están de diferentes regiones del interior. Conozca a nuestro proveedor, conozca al pyme que me ayuda a mí a darle a usted un producto. Eso va a crear confianza, eso va a permitir que sus consumidores tengan el poder de decisión adecuado. Y por eso también es importante que tengamos un monitoreo de riesgo y que estemos preparados para la gestión de crisis. Como lo mencionaba antes, pues sabemos definitivamente que la pandemia nos vino a definitivamente presentar otros escenarios y debemos de estar preparados, a escenarios de ese tipo, a escenarios que se nos vienen. Hay muchas cosas que están cambiando, debemos de empaparnos de esas cosas que están cambiando. La digitalización, el comercio, la cadena de suministro digitalizada es definitivamente algo que tenemos que ir, pues ya lo estamos viendo, pero hay muchas cosas que todavía se vienen y que no podemos dejar de lado. Así que para poder desarrollar un plan adecuado de gestión de crisis, tenemos que conocer esos riesgos emergentes de la cadena de suministro. Y bueno, y casi para terminar, Isaí, creo que me decías que hay preguntas. Sí, sí, aquí están llegando ya las preguntas, muy, muy interesantes todas. Creo que vamos a dejar los últimos minutos para poderlas contestar. Perfecto, entonces continúo por acá muy rápidamente. Parte también de lo que ustedes pueden hacer es mostrar un compromiso. Miren, para, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido, que trabaja mucho este tema de vías diligencias y cuando hay investigaciones a las empresas, pues se pide todas esas iniciativas en las cuales se participan. Parte de lo que nosotros podemos hoy decirles es que pueden trabajar en mesas técnicas, iniciativa del comercio ético, que sé que en Guatemala aún no está, pero en varios países se tiene, Guate Íntegra, que para nosotros definitivamente es algo esencial. En Guatemala no se había escuchado algo así y ustedes pueden ser parte de ese programa que lo que busca es promover la transparencia, el cumplimiento y la ética en todas nuestras operaciones. Y por ello, pues eso realmente nos va a permitir a nosotros también entender el impacto social y ambiental al que nos enfrentamos. No trabajamos solos, tenemos que tener apoyo y esas redes de apoyo se construyen a través de la participación en este tipo de iniciativas. Así vamos a entender qué es lo que afecta hoy a las comunidades. Es importante que entendamos la legislación, pero también las necesidades de la sociedad. Les puedo decir que fui oficial de cumplimiento, o mejor dicho, gerente de cumplimiento mucho tiempo, y parte de lo que hacíamos era sentarnos a entender cómo estaban hoy por hoy en diferentes comunidades, porque no es lo mismo trabajar en comunidades que están en la región noroccidente que están en el sur. Entonces les puedo decir que aunque pareciera que sí, nos vamos dando cuenta que hay diferentes necesidades. Así que por eso es importante la revisión, la mejora continua, la revisión periódica y no puedo dejar de mencionar el benchmarking, aprender de otros. Créanme, yo no lo sé todo y estoy segura que muchos de los que están acá probablemente sabrán muchísimo más o sabrán pues otras cosas que yo no sé. Todos acá venimos a aprender y todos aprendemos de todos. Y ese benchmarking que nos permita fortalecer la debida diligencia de nuestra organización no es un punto de debilidad, es un punto de fortaleza porque yo quiero aprender para mejorar. Así que yo de verdad les exhorto a que puedan trabajar esas iniciativas, meterse de lleno,
consultarle a otros cómo trabajan sus debidas diligencias, revisen lo que hoy están haciendo, vuelvan a las bases, deténganse un momento. Al final, estas estrategias lo que buscan es implementar prácticas sostenibles, éticas y responsables para fortalecer la reputación de sus organizaciones y que así exista confianza en los consumidores y que sepan que ustedes cumplen con las normativas, pero también con las expectativas sociales. De verdad, creo que el tiempo se me agotó, pero ha sido más que un privilegio compartir con ustedes. Así que, Adriana, Isaí, creo que tenemos algunas preguntas. Sí, si gustan, podemos proceder a leerlas. Voy a leer 3, así tienes chance de responder esas Sí, y primeras si 3 gustas, y te iba luego... a decir, no sé si podemos hacer, creo que no nos va a dar como tiempo para leerlas todas, pero si ustedes me las pueden enviar, nosotros incorporaríamos la respuesta en el resumen que vamos a estar compartiendo para que se lo puedan hacer llegar a todas aquellas personas que se conectaron. Ok, me parece genial. La primera pregunta que está en el chat dice, las visitas Insight generalmente se programan una vez al año, sin embargo, también pueden depender del aumento de la transaccionalidad. Signo de interrogación. ¿Quién debería realizar la debida diligencia dentro de una organización y cómo se concientiza sobre la importancia de la debida diligencia debido a que las personas consideran que esta consume tiempo y esfuerzo adicional a actividades? Totalmente. Yo no te voy a mentir. Aquí creo que hay varias preguntas que me dijiste, pero vamos a ver. La última, que fue la que rápidamente capturé. Debida diligencia es un costo, sí, de tiempo, es inversión de tiempo, ¿sí? Les puedo decir que hay que persuadir mucho a los proveedores. Esto es algo que requiere mucha persuasión. Cuando yo estuve trabajando en el 2015, entré a esta entidad multinacional, recuerdo que los proveedores en Guatemala y en Centroamérica, porque yo miraba la región centroamericana, no querían hacerlo. Pues tuvimos que tomar la decisión de decirles, bueno, si no lo hace, no puedo trabajar con usted, y si usted no quiere trabajar conmigo, o si quiere trabajar conmigo, tiene que completarla. Pues ahí ya empezaron a decirle, no, mire, pero es que nos quita tiempo, no se preocupe, le ayudamos. Nos tomamos el tiempo con usted y fue un trabajo bastante laborioso, pero les puedo decir que se construyó un programa bastante fuerte. Sí implica tiempo, pero es importante que nosotros podamos persuadir sobre la importancia y poner nosotros también los límites claros de que eso es parte de lo que nosotros necesitamos para trabajar con ellos. Primera pregunta. Segunda, me decías que quién hace la debida diligencia. El departamento de compliance lo puede hacer si no tienen departamento de compliance en su organización, el departamento legal, alguna persona que ustedes designen, pero que tenga el conocimiento para poder llevar a cabo un análisis de riesgo, una evaluación, un monitoreo y también que pueda tener planes de remediación ante aquellas oportunidades que pueda identificar. Las auditorías en sitio, creo que me preguntabas también, ¿quién las debe de hacer? Pues las puede hacer un proveedor externo, las pueden hacer ustedes, se hacen una vez al año. Nosotros pues sugerimos al menos una por semestre, porque sí es importante conocer de lleno, porque a veces pues los proveedores, si se los puedo decir por experiencia propia, llegábamos, pues para la auditoría inicial pues era muy bonito todo, pero ya cuando llegamos a veces en la segunda, habían errores que les habíamos pedido en la anterior que lo corrigieran, supuestamente lo corrigieron y volvían a salir. Entonces sí hacíamos al menos 2 auditorías por año en sitio para poder efectuar una evaluación. Nosotros le decíamos monitoreo regulatorio para que así las personas estuvieran un poco más calmadas. No sé si por ahí contesté, Adriana, que vieras que ya a los 42 años la vejez me afecta, usted ya no se me queda todo, perdóneme. Está súper bien. No sé si damos chance para hacer otra ronda de preguntas rapidito Sí, si o... gustas, ahí para que Isaí también nos ayude en Sí. alguna. Por aquí vi una que nos consultan cómo puedo identificar un proveedor internacional, que un proveedor internacional sea confiable y así iniciar una relación comercial. ¿Podrías repetirla, Isaí? No escuché, disculpa. ¿Cómo puedo identificar que un proveedor internacional sea confiable y así Ah, iniciar una relación comercial con él? ok, perfecto. No, ahí lo que tienes que iniciar, definitivamente, la debida diligencia tiene que incluir un cuestionario en donde vas a conocer el famoso Know Your Client. Para los que están en AML también van a conocerlo. Es un cuestionario en donde haces una serie de preguntas, necesitas entender, pides referencias comerciales, le pides su documentación para que puedas evaluarlo
Y también pues haces un monitoreo ya a nivel interno. Por ejemplo, nosotros utilizamos softwares para saber si esta persona está implicada reputacionalmente en alguna situación que nos pueda poner en riesgo. Ahí tienes que hacer como una evaluación inicial. Por eso es que les decía que la debida diligencia son como varios pasos, porque a veces algunos se quedan solo en ese paso de entender quién es el proveedor. Hay muchos, hay 3, 4, 5 pasos más, pero ese inicial sí es el que él te pueda decir y brindar una información. Hay que crear un cuestionario en donde nosotros podamos entender quién es ese proveedor. Y si yo con la información que me brinda lo valido con los diferentes sitios que tengo de acceso, porque les puedo decir que hay varios de acceso público, yo pueda documentar quién es ese proveedor, así podemos trabajar con él. Pero es importantísimo también, y eso sí se los digo, que tengan los documentos de representación legal, de creación de la entidad, para poder definitivamente entender que no es una entidad de papel, porque también les puedo decir que pasa, ¿sí? Que nos entregan un montón de documentos, pero son entidades de papel. Por eso es que la debida diligencia no se puede quedar solo en ese papel. Tiene que hacerse una serie de pasos adicionales para entender con quién estamos trabajando. No sé si hay alguna más, Adriana, si gustas, podemos contestarla. Sí, en algunas organizaciones se le solicita al proveedor un documento llamado Good El good Standing. standing. ¿Cuál Sí. considera que sería el equivalente para Guatemala? Y luego hay otra que dice la debida diligencia aplica solo a proveedores. No, vamos a empezar con esa última. La debida diligencia tiene varios aristas, ¿verdad? Una también es, por ejemplo, a los empleados, también conocer quién está trabajando conmigo. Pero al momento de la cadena de suministro, pues yo te diría que solo es para los proveedores per se, para subcontratistas, es decir, el subcontratista que utiliza este proveedor, que también es importante para mí, y es importante que nosotros lo podamos conocer. Ahora, el good standing. El good standing es muy frecuente en organizaciones multinacionales, se usa, nosotros lo utilizábamos. Acá en Guatemala, pues no es que haya un documento per se requerido. Si ustedes evalúan el Código de Comercio, tampoco lo tiene. No hay como una obligatoriedad en cuanto al documento, pero lo que les puedo decir es que nosotros, para evitarnos temas ahí legales también, porque hay que tener mucho cuidado de eso, nosotros, en lugar de implementar un good standing, lo que hacíamos era esas acciones colectivas que les mencionaba, la capacitación de los proveedores, y luego les hacíamos firmar un documento en donde ellos certificaban que entendían cuál era el cumplimiento, que ellos estaban en ese momento actuando en cumplimiento y que se comprometían a guardar los estándares que no solamente aplicaban a nosotros como organización, sino aún con ellos. Nosotros tratábamos de hacerlo muy como una cooperación conjunta, porque si no, pues ahí sí nos podríamos afectar un poquito, o más de alguno podría decirnos alguna situación, y lo que menos queremos son problemas. Ya muchos tenemos, entonces hay que evitarlos. Pero si gusta la persona que me mandó lo del good standing, podemos tal vez ahí, Adriana, mandarle, nosotros tenemos un modelo que usamos que tal vez le podría servir para que así lo pueda implementar dentro de su organización. No sé si le parece, si por ahí nos puede contestar, con muchísimo gusto se lo mandamos. Y tal vez a mí me gustaría mencionar algo, Adriana. Por aquí decía Francis, la revisión de las redes sociales, comentarios es una fuente improveedor. Dice, es una fuente importante para analizar al proveedor. Claro, dándole un peso adecuado. Efectivamente, por eso te decía, el due diligence implica una revisión muy exhaustiva. No solo la información, y que todos tengan realmente claridad de que aún el impacto reputacional nos pega. Aún las noticias que salen ahí en Google nos pegan. En Bing salen bastantes. Entonces, yo les digo, hay que tener una claridad que la debida diligencia es un enfoque muy holístico, muy amplio, pero también muy beneficioso para la operación de cualquier organización. Así que yo con esto me despido. Creo que hay muchas preguntas por acá. Isaí, no sé cómo lo ves. Si gustas despedirte también, yo con esto cierro mi intervención, agradeciendo a Adriana y al equipo de verdad por esta oportunidad. Todo bien, la verdad es que preguntas muy, muy interesantes. Sería bueno que, pues, tal vez programar otro webinar o contestarlas individualmente. Va a ser un poco complicado, pero vamos a tratar la manera de hacerlo. Y pues despedirnos de la mejor manera es agradecerles a todos ustedes por la oportunidad por la oportunidad que nos dieron de estar acá. Espero que la plática haya sido enriquecedora y que cada uno de ustedes se haya llevado pues algo nuevo el día de hoy.
Adriana, te damos el pase, creo, para contigo. cerrar. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, también al equipo de la gremial de logística por armar este evento en conjunto. Yo tomé screenshot de todas las preguntas que estaban en el chat, entonces vamos a incorporar las respuestas en el resumen que les vamos a enviar. Y gracias por haberse conectado, de verdad lo apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Se cuidan. Gracias por habernos acompañado. Se cuidan. Gracias, que tengan buen día. Buen día a todos.